Bien, entonces continuando con los niveles de análisis del texto, los niveles de procesamiento, ¿verdad? Y las habilidades asociadas a cada nivel, decíamos que el primer nivel es el que vamos a denominar entonces como rastrear, localizar, de acuerdo a la nueva nomenclatura que el DEMRE nos propone, y que dentro de ese nivel del rastrear, localizar, las habilidades asociadas, ¿verdad? Las principales habilidades asociadas eran justamente la del localizar, la del reconocer, la del describir y la del comprender, analizar. Pues bien, ¿qué es lo que tienen en común estas habilidades con este nivel de procesamiento? Es que ambas situaciones, tanto habilidades como nivel, trabajan con la información declarada en el texto, es decir, con aquella información que está expresamente dicha por el autor del texto y que es entonces la información base sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Esa información recibe también, como ustedes seguramente lo saben, el nombre de información explícita. Por eso es que siempre cuando hablamos de este primer nivel y señalamos la facilidad que debiera representar para nuestro trabajo de comprensión de lectura, decimos estamos trabajando en el nivel explícito, es decir, estamos trabajando con aquella información dada, con aquella información con la cual nosotros contamos y con la cual vamos a poder trabajar para poder obtener otra información como va a pasar en los siguientes niveles de procesamiento, tanto en el nivel del relacionar e interpretar como en el nivel, ¿verdad?, del evaluar. Pues bien, la primera aclaración que deberíamos establecer entonces es qué es justamente lo explícito. Cuando hablamos de explícito, ¿qué es lo que entendemos cuando se nos viene esta palabra a la cabeza? Entonces, vamos a entender, siguiendo entonces esta definición que nos entrega la Real Academia Española de la Lengua, diciendo que lo explícito es aquello que expresa clara y determinadamente una cosa, fíjense. Es decir, la idea de la claridad, la idea de la precisión, ¿verdad? Acompaña a la idea de lo explícito. No hay dobles lecturas, no hay ambigüedades, no hay elementos a interpretar dentro de la condición de lo explícito, sino que cuando hablamos de lo explícito, hablamos de aquello que se puede expresar, de aquello que se va a manifestar de una manera clara y de una manera precisa, que alude a una cosa, no que alude a varias, ¿verdad? O que alude a distintas realidades, sino que hay una precisión dentro de lo explícito. Sin embargo, vamos a tener entonces que la dimensión de lo explícito puede aparecer de dos formas dentro de la comprensión de lectura o dentro de estas tareas de lenguaje. La primera forma que vamos a reconocer es la forma a la cual hemos denominado forma textual. Lo textual se va a caracterizar por la extracción de lo dicho por el autor del texto. Si lo queremos llevar a una dimensión más concreta, sería algo así como una transcripción palabra a palabra, sin alteración alguna, como un cortar y pegar. ¿Mm? O sea, yo tengo el texto, tengo la información que el autor del texto me entrega y esa información yo la voy a seleccionar y la voy a traspasar de igual manera, sin alteración, a la respuesta. O si lo queremos ver entonces desde la perspectiva de la resolución del ejercicio de comprensión de lectura, la alternativa debería contener la misma palabra o la misma frase o la misma oración que el autor del texto expresó, que el autor del texto señaló en la configuración, ¿verdad? Aquella misma información debería aparecer en la alternativa. Diferente a aquello que denominamos literal, que fíjense, tanto lo textual como lo literal conviven, ¿verdad? O son parte dentro de esta primera dimensión de análisis a la cual hemos denominado entonces como explícita y donde las habilidades centrales se orientan al encontrar, al hallar, al localizar información. Lo literal, a diferencia de lo textual, es aquello que es capaz de extraer el sentido de lo dicho. O sea, el autor me dice algo y yo tengo que ser capaz de obtener ese sentido. Puedo modificar la forma, pero no puedo modificar el fondo.
Es decir, yo podría expresar la misma idea con diferentes palabras, utilizando otras frases o incluso utilizando otra oración, pero el sentido de lo dicho se conserva, se mantiene. Aquello también constituye, aquello también es parte de la dimensión de lo explícito. Es importante este alcance porque tradicionalmente nosotros consideramos que lo explícito es únicamente lo textual y a veces también confundimos la idea de la literalidad con la inferencia. Entonces, fíjense, nosotros más adelante vamos a trabajar dentro de las inferencias y vamos a trabajar dentro de ese nivel, pero uno sabe, o aproximando ideas, que inferir es concluir o derivar información nueva, información que el texto no me entrega, información que el texto no la expresa, no la manifiesta, no está dicha por el autor, no está señalada por el autor y que va a ser entonces una información que yo voy a construir a partir de mi conclusión, siempre teniendo en cuenta lo que el autor expresó, lo que el autor declaró, pero es una información anexa, una información nueva, es una información secundaria, derivada de la información primaria. No es lo mismo que la información literal. Cuando estamos hablando de la información literal, estamos hablando entonces de dos dimensiones, ¿verdad?, clásicas que constituyen el lenguaje o que nos permiten entender varios elementos dentro de las humanidades, como son la forma y el fondo. El fondo, acá expresado, ¿verdad?, es aquel que contendría el sentido, el significado de lo dicho, y la forma entonces es la manera de expresar aquel sentido. Cuando yo hablo de literal, estoy diciendo entonces que el fondo siempre se debe conservar, la idea siempre debe prevalecer, pero que la forma puede ser alterada. No dentro de la comprensión de lectura, ¿cierto? Pero sí dentro de la producción de textos, aspecto que ustedes tienen dentro de su ramo de escritura académica, independiente del electivo que ustedes estén siguiendo, hasta la información que yo manejo, todos ustedes han trabajado el área de la escritura académica en buena hora. Entonces decimos que dentro de la escritura académica, dentro de la producción textual, este ejercicio, el ejercicio de la literalidad, es un ejercicio fundamental. De hecho, se conoce, ¿verdad? Es una técnica en sí misma que se conoce con el nombre de parafraseo. Este recurso, que ya ustedes seguramente se han acercado a él desde la producción de texto, es importante entonces ahora que lo pongan también al servicio de la comprensión de lectura, en dos dimensiones. Primero, por supuesto, como análisis dentro de lo que hemos estado trabajando, de ser capaces de percibir dentro de la lectura, dentro de las alternativas, dentro de las opciones que me presenta una prueba de comprensión de lectura, cuándo se está jugando lo textual, cuándo se está jugando lo literal, y dentro de lo literal, entonces entender que puede haber una alteración de la forma, pero no puede haber una alteración del fondo. Ahora, en el caso particular de ustedes, dentro de los trabajos de producción textual, ir ensayando, ir practicando esta técnica que va a resultar muy útil para explicar lo dicho por otro autor, lo dicho por autoridades respecto de un tema y ante lo cual ustedes, ¿verdad?, aceptan o discrepan, ¿verdad?, en la construcción de un texto. Veamos entonces qué ocurre en el caso de lo que estábamos conversando, de las diferencias entre lo textual y lo literal, cómo funciona esto dentro de la pregunta de comprensión, porque uno de los focos que establecíamos la clase pasada era la importancia de la pregunta de comprensión y cómo dentro de esta pregunta de comprensión podíamos recoger algunas claves de lectura. Obviamente, ahora aplicado a la dimensión explícita. Fíjense ustedes, tengo este fragmento de noticia que apareció la semana pasada. Algunos, los más futboleros, ¿verdad?, podrían investigar más allá. Se trata de un deportista, Gianni Kamba, de origen congolés, que hasta donde recuerdo es un deportista que ejerció hasta el año 2016 en el Schalke 04, un equipo de primera división del fútbol alemán. El fragmento noticioso dice lo siguiente: la situación que vive
Kamba es, por decirlo menos, curiosa. El futbolista de origen congolés estaba muerto desde 2016 luego de un accidente de tránsito, pero ahora apareció con vida. Este es el fragmento, ¿verdad? Un fragmento típico de texto informativo que aparece, que circula en un diario nacional. Sobre este texto, por ejemplo, yo podría hacer la pregunta de naturaleza textual. Según el autor del texto, la situación vivida por el futbolista es, presento las alternativas, ¿verdad? Inverosímil, insólita, falsa, accidental, curiosa. Si ustedes se dan cuenta, tanto en la formulación del ejercicio, tanto en la formulación de la pregunta, viene la clave, de la cual estábamos hablando en la sección pasada, en la clase pasada, del enunciado, según el autor del texto. Esto ya inmediatamente me sitúa en el plano de la localización, ¿verdad? Y posteriormente, entonces solamente me tendría que remitir a buscar las claves de la situación vivida, pero no según lo que yo considero, lo que yo piense, sino que siempre desde la perspectiva del autor. Pregunta de naturaleza textual. Obviamente allí atención para que marquen la alternativa que podría resultar correcta. ¿Cómo sería esta misma pregunta desde la perspectiva de lo literal? Según lo establecido en el texto, fíjense la diferencia que podemos encontrar acá entre lo que se señala como dicho de un autor a aquello que el texto establece. Fíjense ese juego en la nomenclatura. Según lo establecido en el texto, podemos sostener, fíjese, podemos sostener, así hay una invitación por parte de quien formula la pregunta hacia el receptor, podemos sostener que la situación de Gianni Kamba es, y aquí viene entonces la serie de palabras asociadas a la situación, ridícula, extraña, sospechosa, irregular, defectuosa. Si ustedes se dan cuenta, tanto a nivel de enunciado de la pregunta como a nivel de opciones, a nivel de alternativas, hay un juego, hay un trabajo que tiene que ver entonces con hacia dónde apunto, hacia la dimensión textual, caso, ¿verdad?, representado por la primera pregunta que analizábamos, o hacia una dimensión literal, como se puede observar en la segunda pregunta que analizábamos. Bien, también han tenido un tiempo para pensar, para considerar cuál podría ser la respuesta posible de esta segunda pregunta. Les doy 30 segundos para que vean y señalen, y yo posteriormente entonces les doy la clave de respuesta. Bien, entonces como muchos de ustedes ya habrán podido resolver, y decíamos estamos recién en el primer nivel, en el primer nivel de dificultad sencillo, si la pregunta es textual, eso indica que la respuesta también debe ser textual. Por lo tanto, en la primera parte del texto hay una declaración, fíjense ustedes cómo lo dicen es, y hay una amenización del texto, por decirlo menos, y viene la calificación curiosa. Por lo tanto, evidentemente, la alternativa correcta para la primera pregunta de orden textual sería la alternativa letra E, curiosa, debido a que está explícito y textual entonces en nuestra lectura. Mientras que en el caso de la segunda pregunta, que ya obedece a un orden de formulación literal y por lo tanto la respuesta también tiene que ser literal, nos vamos a encontrar que la palabra más precisa para descifrar entonces el sentido de curioso va a ser, como ustedes muy bien podrán haber visto, la alternativa letra B, extraña, que vendría siendo la respuesta literal. No se olviden, muchachos, a pregunta textual, respuesta textual. Ante una pregunta literal, la respuesta tiene que ser literal. La PSU en ese sentido es bastante sencilla o bastante básica en la lógica que imprime, puesto que hay una correspondencia inmediata entre lo preguntado y lo resuelto. Bien,
En el siguiente video vamos a continuar con la explicación de este nivel y vamos entonces a concluir con esta clase inicial sobre las estrategias asociadas al nivel de localizar información.